Hola, ¿qué tal? Qué bien que vamos a mentir. Vamos a generar mentirosidades. Vamos a hablar de las mentirosidades que surgen en los tiempos de las pandemias. Porque cuando hay pandemia, hay más mentiras. Bien, las bases de mis mentiras son en general las fake assumptions, las asunciones sobre lo falso, avances falsos, pensamientos falsos que llevan a objetivos falsos. Y eso nos pasa en educación. Y no es solamente un tema de arreglarse los bigotes. Vamos viendo. Ustedes ya han escuchado que todos somos o estamos metidos en una base de mentideros de todo tipo. Somos humanos que vivimos en humaneros y que los mentideros nos quedan bien. Así que vamos a hablar de algunas mentiras que escuchamos a diario. La primera es la que dice, la clase presencial es irreemplazable. La segunda es la que dice gente que está al otro lado, dice, las TIC mejorarán la educación. Seguro, la van a mejorar. La tercera, en educación, lo más importante es el contenido. Hay que pasar materia. La cuarta es la que viene del comercio, de la libre competencia, de la sociedad neoliberal que dice, lo propio del humano es competir. Pero son cuatro mentiras que se están cargando nuestra capacidad de educar. La clase presencial o la presencialidad o la corporidad o corporeidad que dicen algunos no es fundamental. Lo que es fundamental es la presencialidad cognitiva del profesor y de los alumnos en su relación en la clase. Bien, y esa presencialidad cognitiva del profesor muchas veces tampoco se da en una clase frontal presencial tradicional. El profesor ha de estar allí cognitivamente, con su pensamiento, con su conocimiento, con todas sus capacidades humanas para apoyar a los estudiantes. La presencialidad que requerimos es la de los alumnos socializando entre ellos. No es la de los jóvenes marcando horas asiento en una sala de clases, en un aula. No, por favor, no más. Las TIC mejorarán la educación. Un estudio de la gente del Plan Ceibal en Uruguay demostró que la mejora de las TIC, la incorporación de las TIC en el colegio habían generado la misma mejora en educación que la renovación de los inodoros. Bien, ¿y por qué pasa esto? Porque no queremos comprender bien, no queremos comprender el propósito de educar. ¿Cuál es el propósito de educar? ¿Pasar materia, entregar contenidos? Eso no es educar. Bien, no es lo que es lo fundamental de educar. La personalización que podemos hacer con las nuevas herramientas está muy mal comprendida. ¿Mm? No comprendemos lo que significa personalizar. Pensamos que es buscar un algoritmo, un modelo de agentes inteligentes que analicen cómo estudia el estudiante, qué lee primero, qué escucha, y eso es personalizar. Generalmente eso a veces es más bien despersonalizar. Además, las universidades, mediante las TIC, solo se preocupan de enseñar, no se preocupan de formar integralmente. Las administraciones, por no decir los gobiernos, no comprenden que el costo de la calidad educativa es alto, pero no es alto porque hagan mejores edificios, porque hagan mejores ventanas, es alto porque se requiere invertir en la educación, formación de los profesores. Las TIC se enfocan en resolver un problema muy poco relevante, que es solamente llevar el libro al lugar donde el estudiante lo pueda leer.
Pero el problema principal que tenemos en estos momentos en la formación y en la educación, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es la brecha social que se expresa en las TIC, en la brecha digital. Bien, no es solamente llevarle a los estudiantes el contenido de una manera relativamente interesante. No se trata de reducir el aprendizaje simplemente a objetos de aprendizaje y usar TIC para que los estudiantes los puedan usar de manera independiente sin profesor. No se trata de eso. El acto social, colaborativo e interactivo de la educación y el aprendizaje personalizado propugnado por los tecnócratas es despersonalización y en muchos casos aislamiento del pobre aprendiente. Discutamos durante este taller, seminario, qué entendemos por una buena personalización del proceso educativo. Voy repitiendo lo que hablamos antes, porque resulta que a las mentiras hay que atacarlas con verdades y hay que atacarlas de raíz. La escuela y la universidad solo enseñan. El profesor debería ser el vehículo de liberación y reimaginación del estudiante que le ayude a construir su capacidad de acción ciudadana, acción humana, actividad humana, que despierte sus talentos. No es un locutor ni es un transmisor de información, si no pondríamos allí periodistas a dar las clases. La presencia cognitiva del profesor es lo más necesario. Desgraciadamente eso no ocurre nunca, ni en online ni en tradicional. Presencia cognitiva. Conversemos qué es presencia cognitiva. El costo de una educación de calidad es altísimo y no va a disminuir porque hagamos una buena educación de calidad online. No, esa es otra gran mentira. Lo único que baja los costos de la educación, el utilizar online, es que no hay que hacer tantos edificios. Pero la formación de profesores es cara. Fíjense el ejemplo de Finlandia. Finlandia dedica 6 años de estudios de dedicación completa para formar a sus profesores y además les paga excelentes sueldos. Eso es lo caro. Pero es más caro todavía el mantener el sistema actual con el que estamos estropeando la formación de nuestros jóvenes. El costo de los profesores para una educación de calidad seguirá siendo alto, lo va a seguir siendo. Bien, y eso no disminuye. El problema principal actual, por qué la educación falla, es por la brecha social, que se expresa en la brecha digital, pero también se expresa en la brecha cultural. No es lo mismo que llegue un estudiante de una familia con un capital cultural alto que llegue a estudiar el hijo de una familia cuyo capital cultural es bajísimo. Bien, y el problema que tenemos es, entonces, cómo disminuir esta brecha de capital cultural. Hay maneras de hacerlo, discutámoslas, conversemos acerca de ellas. Bien, bueno, y ya que estamos con mentiras, vamos con otras mentiras más. Bien, otras mentiras que las creemos y las enseñamos a veces. Por ejemplo, decimos que Winston Churchill, que dirigió a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, fue un gran benefactor de la humanidad. ¿Saben qué? Causó millones de muertos en Bengala, en la India, por la porfiadez de insistir en que los hindúes no fueran independientes y que además no pudiesen competir fabricando algodón, competir de esa manera con los ingleses. Libre competencia. Ja, ja, ja. Otra mentira. Yo soy nieto de armenios. El genocidio armenio no existió, dicen. Hombre, más de 1 millón de armenios fueron asesinados por el gobierno turco de esa época. Otra mentira terrible con la cual nos venden la inteligencia y gran inteligencia del señor Colón Cristóbal. La gente pensaba que la tierra era plana. Señores, la gente siempre ha visto que los barcos cuando se alejan desaparecen. Y eso implica que ahí hay algo redondo.
Los únicos terraplanistas son los señores que ahora están locos pensando que la Tierra es plana. Pero desde Eratóstenes, y estamos hablando desde hace más de 2000 años, se sabía que la Tierra era redonda. Habían otros elementos místicos, la Tierra sobre un elefante, sobre una tortuga, etcétera. Pero en general eran o pelotas o medias pelotas, ¿ya? O eran temas místicos que estaban enseñados con otro sentido. Pero que la Tierra era plana no la creían toda la humanidad en general, nunca. Bien. El motor de la evolución es la libre competencia y sana competencia, claro. ¿Eso es una verdad? No, es una terrible mentira. Lynn Margulis, doctora en biología, profesora durante más de 20 años en la Universidad de Massachusetts, demostró que el motor de la evolución es la simbiogénesis, la simbiosis entre células, la simbiosis entre especies, la simbiosis entre individuos de la misma especie. Bien, lo que pasa es que la lectura interesada que se hizo de Darwin hace pensar que es la competencia, pero Darwin nunca dijo tampoco que fuese la competencia. Él habló de sobrevivencia de los más aptos, ¿ya? Y los más aptos son los que están mejor adaptados a su ecosistema. La última mentira: Edison fue un gran inventor, tiene la mayor cantidad de patentes del mundo. Claro que sí, las tenía porque cuando veía un invento iba y lo compraba. Y si alguien no lo quería comprar, no lo quería vender, se lo apropiaba. Bueno, ahí tienen mentiras para trabajar durante estos días, varios momentos. Un abrazo a todos y sigamos mintiendo porque la mentira parece ser que es la base de nuestra educación.